Desde la capital de Francia, París, ya casi el 100% de los votos contados en unas elecciones en donde el mayor ganador fue el que no fue a votar. Nos dicen que las abstenciones pudieran llegar hasta un casi 60%. De un mapa en donde aproximadamente 49 millones de franceses estaban registrados para votar y más de la mitad decide no ir a votar. En una primera vuelta en donde todo apuntaba a que el actual presidente, Emmanuel Macron, recuérdense ustedes, Emmanuel Macron, tomen muy en cuenta que Macron fue un ex banquero que trabajó para los Rothschild o el Rothschilds, de los poderes fácticos más poderosos del mundo. De ahí es donde viene Emmanuel Macron, que ya termina su primer término de 5 años. En la historia reciente política electoral de Francia no ha habido candidato que haya ganado la reelección, nos dicen los expertos. Independientemente de eso, el pueblo de la igualdad, de la fraternidad, hoy se ve en una situación bien triste. Liberté, igualité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Nada de eso. Hoy que recién terminan estas elecciones, han dejado varias lecciones. Los pueblos siguen siendo los más inteligentes, porque se enfrentaban a un escenario en donde tenían que elegir entre la extrema derecha y la ultraderecha, representados por estos dos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Resulta que de estos dos, ninguno de ellos llegó ni siquiera al 30% del voto, por lo que se van a una segunda vuelta el próximo 24 de abril. Tienen 2 semanas para reagrupar a sus seguidores. Tanto que nos han preguntado, y es que Marine Le Pen, esta es su tercera intención de ganar la presidencia. Recuérdense ustedes, en las primeras 2 siempre perdió. Hoy, con sus posiciones bien claras, la Marine Le Pen gana, se puede decir que ganó ante un Emmanuel Macron que iba decidido a no llegar a una segunda vuelta. Y ya les vamos a informar, ya les vamos a decir cómo se distribuyeron los partidos políticos en estas elecciones. 12 partidos políticos. Nos dicen los expertos y los números acá indican que hoy fue el entierro del Partido Socialista, que no llegó ni al 2% del voto. Entre el Partido Socialista francés y el Partido Comunista no pasaron del 6%. Y es que ustedes se acuerdan muy bien, los socialistas europeos y quizás del mundo que participan en procesos electorales
siempre hacen alianzas con sectores de la ultraderecha. ¿Se acuerdan ustedes de Hollande, ese presidente que perdió, ¿no? Que perdió en las últimas elecciones, el socialista. ¿Sabían ustedes que el ministro de Economía del Partido Socialista que estuvo en el gobierno pasado fue el actual presidente, Emmanuel Macron? ¿Qué se puede esperar entonces de los socialistas que cuando llegan al gobierno llegan con una plataforma, llegan con el apoyo del pueblo, y cuando llegan al gobierno gobiernan con un programa ultraderechista? ¿Se acuerdan ustedes de Brasil con Lula da Silva? Cuando perdió las elecciones y ustedes veían en su gabinete ministros de la ultraderecha en la cosa financiera, la cosa económica, lo de Hacienda. Lula da Silva puso a empresarios y banqueros. Y hoy, que la victoria también es inminente en Brasil próximamente, ya no aprendió Lula da Silva. ¿Por qué? Se dice que lleva como vicepresidenta a una mujer de la ultraderecha. Vea usted los grandes errores históricos. Hoy aquí los históricos socialistas de Francia se han enterrado, porque siempre hicieron alianzas con la ultraderecha. Marine Le Pen está hablando de salirse de la OTAN. Está hablando de acercarse y de hacer relaciones más íntimas, más cercanas con Rusia. Y está hablando en el aspecto social de trabajar para los más necesitados. La diferencia entre ambos es de escasos 2-3 puntos. Probablemente mañana lunes habrán algunos cambios más o menos, pero no tan significantes, que se mantengan en esa distancia de 2-3 puntos entre ambos candidatos de las ultraderechas del establecimiento de los poderes fácticos de Francia. Por eso el pueblo decide no ir a votar. Muchos dicen, es que los pueblos tienen a los líderes que se merecen. Por eso, si usted observa en muchas partes del mundo, ya los pueblos ya no van a votar. Pregúntenle a los gringos, en donde desde la muerte, aquel asesinato de John F. Kennedy, en los 60s, desde ese entonces, es raro que vote más de la mitad de la población. Hoy, aquí en Francia, han quedado claras muchas cosas. Lo dijo Marine Le Pen. Voy a traer orden en los próximos 5 años. Aquí en Francia son 5 años. Los términos de la presidencia. Les dijo que conmigo van a elegir entre la civilización y la barbarie. Y también les dijo que ella va a derrotar a un orden establecido en los pasados años que solo creó divisiones, injusticias y desórdenes. Y habló de justicia social y de protección. Emmanuel Macron, por supuesto, sigue con su programa. Más armamentos, más fuerte la OTAN, más aumento en el presupuesto para las armas en Francia y condenar a Rusia.
seguirle ayudando a Ucrania. Y obviamente en estos momentos en Francia el pueblo sumido en una situación en donde llega el 24 de abril y no van a tener opciones para ellos. Francia, dice Marine Le Pen, se uniría también a la recién victoria en Hungría de la reelección del presidente, un presidente que habla también de oponerse a la OTAN, de oponerse al armamentismo y de seguir apoyando, trabajando con Rusia y no obedecerle al imperialismo global europeo gringo. La segunda vuelta del próximo abril 24 será una repetición de las últimas elecciones en el 2017. ¿Se acuerdan ustedes? En donde Marine Le Pen y Macron de igual manera, nadie salió ganador en aquella primera vuelta. Y en la segunda, obviamente, ganó el presidente actual. Algo que dicen los expertos pudiera no repetirse el 24 de abril. Le dan inclusive un par de puntos de diferencia al gane de Marine Le Pen el próximo 24 de abril. Y otros es al revés. Le dan la misma diferencia pero a Macron, que se saldrá reelegido. Lo importante ahorita es aprender mucho de este proceso, especialmente los pueblos del mundo. La señora Marine Le Pen le cambió, ¿se acuerdan ustedes?, nombre a su partido, que antes lo denominaba el Frente Nacional, ahora es la Marcha Nacional, algo así traducido. Lo importante es que hoy, inmediatamente, después de los resultados, el otro candidato de la ultraderecha que logró aproximadamente el 8%, el Eric Zemmour, dijo públicamente: todos mis votos en la segunda vuelta van para Marine Le Pen. En un tercer lugar distante, aunque la diferencia en votos en estos tres no fue mucho, está Mélenchon, que también hablaba de no seguir en la OTAN, hablaba de no doblegarse ante el imperialismo norteamericano, y habla también de una eventual salida de la Unión Europea. Es una gran preocupación para el establecimiento actual, para los dueños del mundo, que ven en Marine Le Pen el desquebrajamiento político de la Unión Económica Europea. Ahora, de los 12 partidos, el mayor perdedor fue la izquierda. Y es que nos dicen acá, el mayor enemigo de la izquierda es la izquierda misma. En estos 12 partidos políticos no pudieron unificarse. El Partido Comunista lanzó a su propio candidato. El Partido Socialista
lanzó a su propio candidato, candidata. Ya le vamos a hablar de la candidata que es la actual alcaldesa de París. El Partido de los Verdes, todos combinados, no llegaron ni al 10%. Y de allí que algunos dicen que no les quedó otra opción más que anunciar inmediatamente después de su derrota contundente, anunciaron ya que para la segunda vuelta, Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Verde, le darán su apoyo al banquero, al ultraderechista, actual presidente, señor Emmanuel Macron. Ahora, los expertos están ya hablando de números y nos dicen que aún así, para la segunda vuelta no llegarían ni al 40%. Pero también nos dicen que habría que ver si esa más de la mitad de franceses que dijo no voy a ir a votar, en esta segunda vuelta deciden ir a votar. Aunque en este caso sería todavía aún peor que fueran a votar los que no fueron a votar, los que se abstuvieron, porque hoy está bien claro, solamente hay dos candidatos. Y los candidatos son de la ultraderecha y de la extrema derecha. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entonces? Los del centro, la centro derecha, la extrema izquierda, los trotskistas, que salieron completamente derrotados, ya se unieron a Macron. Lo han dicho público. Pero, como ya los números indican, que entre todos ellos no logran un número decente para lograr que Macron se corone nuevamente en la segunda vuelta. Un horizonte dantesco, oscuro, para el famoso pueblo francés, que fueron los primeros en haberse levantado en aquella famosa Revolución Francesa. En el caso de Marine Le Pen, usted lo sabe muy bien que llegaría a constituirse si logra en este tercer intento ganar. Sería la primera mujer en la historia de Francia. En llegar a la presidencia. Se parecería, ¿se acuerdan ustedes a aquel famoso Jacques Chirac, que ganó en los 1995, después de 2 intentos? Al tercer intento ganó. La señora Marine Le Pen, que ha sido bastante pública diciendo que va a sacar a Francia de la Unión Europea, esta vez no lo ha dicho mucho públicamente. Sí ha insistido en que ciudadanos que no sean de Francia, aunque sean obviamente de la Unión Europea, no deben de tener los mismos beneficios que tienen los franceses. Y
al igual que en el pasado, habla de muros para detener esa interminable inmigración que muchos franceses la ven como una de las causas de su desgracia. Aunque obviamente no es esa la causa. La abstención de ahorita nos dicen que es la más alta en la historia moderna de Francia. Y han hecho bastante énfasis acá. Inclusive estuvimos pendientes de el discurso que dio la representante del Partido Socialista, la señora Hidalgo, actual alcaldesa de París, en donde a un grupo bastante reducido de seguidores aquí en un restaurante de mediana calidad en los suburbios de París, llegó con su discurso a agradecerles a los votantes y claramente reconocía que no había logrado quizás ni el 2% del voto. Los pueblos saben cuando son traicionados, especialmente por los que dicen defender a los pueblos. En este caso, partidos socialistas. De Marine Le Pen y Macron, en el tercer lugar de estos tres son de los que más se hablan, obviamente porque se puede decir que son los que recibieron el mayor número de votos. Y a la par de Le Pen está Jean-Luc Mélenchon, que ya les hablábamos. Logró aproximadamente un 20, 21, algunos dicen 22% del voto, lo que lo pone casi a la par de Marine Le Pen. Y que Jean-Luc Mélenchon dijo claramente, en la segunda vuelta no vamos a apoyar a Marine Le Pen. Y no dijo claramente que en la segunda vuelta iba a apoyar a Emmanuel Macron. Esto, el mapa político de Francia refleja quizás lo que se da en otras partes del mundo, en donde partidos otroramente históricos son desaparecidos, como en el caso del señor Zemmour y su partido de los republicanos, el partido otrora histórico de la derecha moderada, y Valérie Pécresse, que no llegó ni al 5%. La señora Hidalgo, Ana Hidalgo, de origen español, pero que ha sido elegida y reelegida, vea usted. Ya va sobre su tercer término como alcaldesa de París. Decide en estos momentos lanzarse a la presidencia con la bandera del PS, Partido Socialista, y no llega ni al 2%. Mire usted que el Partido Verde, con la señora Yannick Jadot, el Partido Ecologista, triplicó sus votos más que los socialistas, porque la ecologista Yannick Jadot llegó casi al 5%.
el partido de los ecologistas. Los expertos hablan de catastrófico el resultado de, por lo menos en este caso, de Hidalgo y de Pécrese. ¿Qué? Y hay que hacer un paréntesis en este mapa de 12 candidatos a la presidencia, 4 por primera vez en la historia eran mujeres. Y Hidalgo y Pécrese eran candidatas de los dos partidos que en las últimas décadas protagonizaron bastante fuerte en la vida política de Francia. Con estos resultados nos dicen los expertos que queda fusilado, anestesiado, el fin del viejo sistema político francés. Queda entonces el duopolio, dice aquí nuestro experimentado colega, duopolio entre Macron y Le Pen, en este nuevo panorama que llevará a Francia en los próximos 5 años. Y ahí arrimado en un tercer lugar, Mélenchon, que iba con la bandera de la izquierda radical. Aquí escuchamos a Macron decir que invitaba a todos los conciudadanos a que no se habían decidido por él en la primera vuelta, a que se unan a la segunda vuelta para frenar, dice él, a la extrema derecha. Pero los franceses no compran discursos retóricos o falacios, porque los franceses saben que Macron y Le Pen son máximos exponentes de una derecha cruel, criminal, de una derecha neocapitalista que ha destruido la fábrica social de un país que ha tenido historia en luchas sociales, que ha tenido historia en conquistas bien concretas. Y por el lado de Le Pen, ella les estaba diciendo en su discurso de cierre, de aceptación de que se va para la segunda vuelta, ella llama a todos los franceses de todas las sensibilidades a unirse al gran reagrupamiento nacional y popular que es representado por su movimiento. Como les decíamos, esta segunda vuelta del 24 de abril, que ya viene un par de semanas, es la copia de lo que se dio aquel histórico 7 de mayo del 2017. Le Pen decía, no se va a repetir lo que se dio en la segunda vuelta del 7 de mayo, porque este 24 de abril vamos a ganar todos los franceses, si me eligen. Ya les decíamos entonces que candidatos perdedores como la Hidalgo, como Jadot, como Roussel, han hecho un llamado directo a votar por Macron en la segunda vuelta. De igual manera, Pécresse, Mélenchon, como les repetimos, no dijo directamente que hay que unirse a esto y que en la segunda vuelta hay que darle el voto a Macron. Lo que sí lo dijo claramente, y les repetimos esta frase porque estamos hablando de un hecho histórico que pudiera marcar la diferencia en Europa, el 24 de abril. Mélenchon dijo, no hay que dar ni un solo voto a la señora Le Pen.
Nos dicen los expertos también que hoy es la primera vez desde los 80s, 1981, que se repite una final, en donde, se acordarán ustedes, en 1981, aquel famoso socialista, Francois Mitterrand, le ganó a Valéry Giscard d'Estaing, después de que había sido derrotado por este mismo Giscard d'Estaing años antes. Y en el 2002, hay que recordar muy bien, en el 2002 ya las presidenciales pasaron de 7 a 5. Antes del 2002 el término era por 7 años. A partir del 2002 en adelante, con esa reformación que hicieron, esa reforma, se pasó a 5 años. Y hay que recordar que antes de Emmanuel Macron, el Partido Socialista estaba en la presidencia con Francois Hollande. Que Francois Hollande, recuérdense ustedes, había derrotado a Nicolas Sarkozy. Hoy, dicen muchos, todo cambia, pero no cambia nada. Los mismos protagonistas, los mismos programas de gobierno. Tal vez lo que ha cambiado fue que ahora los franceses deciden no ir a votar. El ganador entonces legalmente puede hacer que gane la presidencia, pero no tendrá esa legitimación en la población. Al menos ocurra un milagro y más del 50% de franceses, convencidos de que tienen que ir a votar, salgan a votar. Algo que también coinciden muchos, probablemente sería una misión casi imposible de convencer a los que no fueron a votar de que vayan a votar en la segunda vuelta. Y es que estamos hablando de un país que quizás después de Alemania es de los más poderosos en la Unión Europea. Un país que posee armamento nuclear, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que puede llegar a ser protagonista en el nuevo orden económico internacional que en estos momentos se está fabricando, que están haciendo. Muchos coinciden que en parte el panorama para el 24 de abril quede un poco tal vez más despejado cuando se dé ese debate entre ambos, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, el 20 de abril, 4 días antes de el día D. Y esto dicen que Marine Le Pen está hoy preparada, porque se acuerdan ustedes, de igual manera, en las elecciones pasadas, en aquel debate televisado antes de la segunda vuelta, Marine Le Pen hizo una desastrosa presentación, nos dicen, en ese debate, y que iba prácticamente no preparada. Y eso fue inminente en su derrota contra Emmanuel Macron. La señora Marine Le Pen viene de una trayectoria bastante interesante. Acuérdense ustedes que es hija de aquel ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Ahora, Marine Le Pen habla de una reformulación profunda de la relación de Francia con la Unión Europea. Habla de una alianza con Rusia y habla de cambios constitucionales en donde algunos de esos cambios van dirigidos a
la reforma en el aspecto de la inmigración. Es más una posición ultranacionalista en donde también habla inclusive de expulsión de algunos extranjeros, de limitarle derecho a extranjeros, a esos inmigrantes que han venido a Francia pero que no han nacido en Francia, que no son considerados ciudadanos franceses, aunque vivan en el territorio francés. Habla también, y es lo que muchos dicen, que logró frenar a Macron porque ella se concentró en sus campañas electorales más que todo en la realidad del ciudadano de a pie, del francés que está pagando más y ganando menos, del francés que hoy se debate con esas medidas neoliberales de Macron, en donde inclusive elevaba la edad de los pensionados de 60 a 65 para su retiro. Dice Marine Le Pen, trabajará en regresarla a donde estaba antes, que son los 60 años. Eso es a lo que se le va a dar bastante énfasis en estas próximas 2 semanas, que ya les decíamos, va a ser lo que marcará la diferencia tal vez en los que no fueron a votar. Porque el caso de la socialista Anne Hidalgo lo consideran como un descalabro completo. El de Anne Hidalgo y el de Valérie Pécresse. Descalabro completo, dice. Ana Hidalgo, que iba como candidata de los socialistas, actual alcaldesa de París. Se repite esa caída, decían, ya venía hacia el abismo, que hoy lo cierra Ana Hidalgo con el enterramiento del PS francés, por completo, dice. Llega ya al borde del abismo, ha caído hasta el fondo. Muchos dicen que ya no van a poder salir de ahí, y por eso hablan de una completa reorganización del Partido Socialista Francés. Un partido que hasta hace 5 años tenía la presidencia aquí en el Eliseo, con el socialista que ya les decíamos, Francois Hollande, que administró a Francia con ultraderechistas, que administró a Francia con el programa del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, que administró a Francia con el modelo neoliberal, en nombre del socialismo. Hoy el pueblo les dice, ya no nos traicionen más. Ahí nos decían, es que el desastre de los socialistas es tan grande que el candidato del Partido Comunista, Fabien Roussel, o del Partido de los Ruralistas, Jean Lassalle, sacaron más votos que los socialistas. Estamos decepcionados, les dijo la Hidalgo esta noche, yo sé, pero vamos a sacar juntos todas las consecuencias de manera objetiva.
les dijo en este discurso que les decíamos anteriormente, lo dio en este pequeño restaurante, en los suburbios de París. Se reconoce, dice, hasta muy tarde. Los socialistas del mundo deberían reconocer de que vienen de las entrañas del pueblo y que cuando lleguen a los gobiernos no se deberían de divorciar del pueblo. Y nosotros nos divorciamos del pueblo. Y eso nos tiene donde estamos. Y no solo la izquierda tradicional a través de sus partidos socialistas, sino que la derecha tradicional. Y es que la alternación de gobierno se alternaban la derecha tradicional, la izquierda tradicional con el Partido Socialista. Ambos hoy quedaron enterrados. Ese proceso de alternación en el poder con los socialistas y los derechistas, entre comillas ambos, ha quedado disipada. Se la llevó el viento. Es de reflexionar. Es de reflexionar estos resultados. Lo decía la misma Valérie Pécresse, que queda confirmada esta trayectoria preocupante de fracasos para nuestra derecha, que ustedes ven la historia, es la que ha gobernado más años que ninguna otra institución política en la Quinta República. La Quinta República, de la cual la señora Marine Le Pen está hablando de una Sexta República. Catástrofe increíble, única, dolorosa, bárbara, inédita. Así la describen, con sus propias palabras, los tradicionales de la derecha y los tradicionales de la izquierda. Que ahora ven que el destino va a quedar en manos de los ultra derechistas, fascistas, neonazistas, dicen algunos. Imagínense ustedes que hoy entonces se marca una era bastante triste para Francia, independientemente del resultado, nos dicen algunos. Y es que ahorita también dice la izquierda socialista que hay que hacer un renacimiento. La izquierda tenemos que seguir y quizás no tenemos otra opción más que unirnos. La izquierda republicana, la izquierda europea, la izquierda social, la izquierda ecologista, la izquierda de lo real. Así decía la alcaldesa de París, candidata del Partido Socialista, derrotada hoy. Algunos dicen enterrada. Reconoce y dice
Tenemos que reconstruir fuertemente, creativamente, popularmente. Tenemos que hacer lo que nunca hicimos. Tenemos que irnos a los sindicatos, trabajar con ellos, andar a la mano con los sindicalistas, con los trabajadores, con los desempleados, con los necesitados, con los humillados, con los abandonados, a los que abandonamos y que nunca defendimos cuando fuimos gobierno. Abuló, decía. O sea, a trabajar. Trabajemos de la mano con los militantes, con los dirigentes, con los de a pie. Enfoquémonos en las legislativas, dice. Sería esta una última oportunidad para evitar que toda nuestra casa de la izquierda se hunda y quede sin voz por el tiempo que viene. Queda esto como una derrota histórica, dice la candidata del Partido Socialista, que hay que cerrar esa página de la historia. El primer secretario del partido coincide, Olivier Fauré, que mire también estos protagonistas tienen posiciones importantes, porque Olivier Fauré, primer secretario del Partido Socialista, es alcalde de Nantes. Fue uno de los portavoces de la Hidalgo. Hay que empezar a hablar de una nueva etapa. Es más que evidente que necesitamos una refundación. Pero una refundación profunda. Venimos de una historia larga, una historia política que ha conocido ya muchos episodios. El ideal socialista sigue bien vivo, pero necesitamos de una nueva organización política que sirva a la sociedad y que no se sirva de la sociedad. El Partido Socialista, en su forma actual, debe transformarse. Pendientes entonces, estaremos allí el 24 de abril.